un francés que tenía que ir al baño todo el tiempo. Un minuto. Entonces, ya, ok, ya. Continuando con el programa, tengo el agrado de presentar a Adela Escardó, psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, quien nos dará una charla con el título El alivio de compartir en épocas de pandemia y otras verdades. Con ustedes, Adela Escardó. Gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad de estar acá en la noche de filosofía. Bueno, como dice Miguel, y es verdad, soy psicoanalista. Cuando viene una persona a verme aquejada de un dolor emocional, porque su vida le queda grande, inmanejable, se siente agobiada o lo que fuera, me está diciendo que ella sola no se basta para salir de ese pozo de confusión o de dolor, que lo vive de antes o está provocado por la incertidumbre que supone y la adversidad que supone la pandemia. Lo primero que la ayuda, consuela, que la hace sentir mejor, es poderme tocar la puerta. Hoy sería hacerme una llamada o videollamada y poder compartir lo que le pasa. Me presto para soñar con la persona que sufre. Esta frase fue de García Márquez y también la ha adoptado el psicoanálisis y sirve para ponerla en contacto con sus sentimientos. El Perú pandemia. El Perú de la pandemia hoy, donde en buena medida, gracias a la tecnología, se han eliminado las barreras de lugar, de tiempo, y poder desde Lima o desde cualquier lugar tener consultas con Piura, Ayacucho, Cusco, tantos lugares del país, siempre y cuando haya señal, claro, y también superando la barrera, todas las barreras, la diferencia de zonas horarias, simplemente nos conectamos y sostenemos un encuentro, una conversación. Intercambiamos nuestras humanidades frente a la adversidad, el conflicto, ahora interno, ahora externo. La voz de cada uno, nos escuchamos respirar, comunicamos así nuestra carga emocional, nuestra capacidad para estar. Es decir, permitir que el otro nos capte, nos acoja y sepa quiénes somos y cómo soportamos nuestro mundo. Una conexión esencial en estos tiempos catastróficos. Este es un primer alivio. Ese compartir nos da aliento para continuar y resistir, aunque nuestros problemas no se hayan resuelto. No tener trabajo ni apoyo familiar para sostenerse ha llevado a muchas personas a tomar muy malas decisiones, incluso irreversibles, que son lamentables, porque saberse solo es del mayor peso. Nuestro trabajo como psicoanalistas consiste en primer lugar en crear un nosotros con las personas, un nosotros de intimidad, donde las personas se sientan reconocidas y con quienes podamos forjar cosas nuevas y constructivas. Implica rescatar con las personas su posibilidad de pensar, de conectarse con su sentir, este que se ve tan mermado en épocas como esta de ansiedad generalizada. Voy a hablar en líneas muy generales cómo se construye la mente de las personas, lo que va a ser decisivo en momentos como este que estamos viviendo. Jessica Benjamin, psicoanalista norteamericana, enfatiza lo fundamental que es el reconocimiento mutuo, el de cada uno y el del semejante, el otro. No solo ella, sino que lo vocean los manifiestos de derechos humanos. Las personas necesitamos ser reconocidas. Ese proceso parte de los momentos iniciales de la vida, donde es el otro, generalmente la madre, pero es quien haga esta función, quien nos recibe. Me refiero a nuestro cuerpo, la mirada, nuestro llanto. Esta persona no solo empatiza con nuestras necesidades corporales, sino que nos comprende y aprende a conocernos. Diferencia nuestro llanto, reclamos de cercanía y de compañía. Es quien nos va a permitir ser. El psicoanalista Donald Winnicott destacó que no puede haber un bebé solo, que lo que hay es un bebé con su madre, una dupla indispensable. Dicho al revés también tiene pleno sentido. Que el bebé
construye dentro de su mente a su madre, pero solo la podrá construir si la madre existe. Si la madre no existe, no está por diferentes razones, si tiene demasiados problemas, si es incapaz de mirarlo, entonces el niño no podrá construir esa madre. Son palabras de Winnicott. En caso que ese proceso de reconocimiento y facilitación de ser del bebé de parte de su madre, y lo estoy diciendo en 2 palabras, pero es bastante complejo, si esto es suficientemente bueno, le queda al futuro niño o niña, más tarde un adulto, un buen saldo para la vida. Digamos, una buena caja de herramientas, en la que será capaz de confianza como herramienta base, también empatía, respeto, etc. Será entonces dentro de este marco que los seres humanos nos asistimos mutuamente, construimos una vida en comunidad, hacemos de padres para nuestros hijos y procuramos una existencia con un respeto mutuo y otros puntos nodales. El círculo se va ampliando hacia los grupos, los amigos, compañeros de trabajo, eventualmente las instituciones. En las mejores condiciones vamos a ser capaces de reconocer al prójimo e impulsar una generatividad y creatividad. Recordemos aquí a Erickson, que hablaba de un desarrollo psicosocial que va desde la confianza como lo primero en la vida hasta la generatividad. Él propone que lo que hay son pares antitéticos en cada paso de la evolución emocional de las personas. Es decir, que conforme se accede a un paso, por ejemplo, la confianza, esta viene con su par de desconfianza. Otros pares pueden ser la industriosidad, por un lado, que surge teniendo a la inferioridad como par antitético. Luego la iniciativa versus la culpa, la generatividad versus el estancamiento, y así. Interesa notar que este autor está señalando, y es que cada posibilidad de surgir y desarrollar viene con su respectiva mano izquierda, como si Eros, o sea, la fuerza vital integradora, siempre tuviera su infaltable cuota tanática al lado. Tánatos como la pulsión contraria a la vida, la fuerza destructora. Si analizamos la pandemia del COVID-19, comprobamos que frente a tremendos desórdenes de incumplimiento de las disposiciones sanitarias, corrupción y anomia, han proliferado iniciativas encomiables como son líneas de ayuda, de soporte emocional, las ollas comunes a nivel estatal y privado, los incontables cursos gratuitos, etc. Si bien somos capaces de reconocer la realidad de la pandemia con el sufrimiento que conlleva, también podemos tener la tendencia a negarla. Es decir, que dentro de nosotros mismos siempre están las posibilidades de desarrollar, de construir mano a mano con la posibilidad de no hacerlo, de evitarlo, de deshacerlo, de dar un paso al costado o hacia atrás. Las personas somos capaces de experimentar una variedad de sentimientos, algunos positivos o vinculantes y otros no. Por ejemplo, sentimos celos, envidia, rabia, vergüenza, agresión, odio, ganas de destruir. No solamente eso, sino parece que estos últimos poseen más fuerza y brotan más naturalmente que la confianza, la generosidad, la empatía y el amor. Pero no todos los tenemos en igual cantidad. Se ha observado que quienes tuvieron esa buena experiencia materna constante y consistente serán capaces de mayor tolerancia y confianza, más aún en estos tiempos tan inciertos. Ellos también podrán manejar mejor su tolerancia, sus envidias en la vida adulta, no solo a nivel personal, sino social y grupal. Estoy diciendo que no sobrellevamos de igual manera los momentos difíciles o adversos. La ansiedad. Una observación que no pasa desapercibida es que la ansiedad se chorrea o invade otros campos. La angustia, por ejemplo, o ansiedad, contamina la política y otros ámbitos de la vida civil. Vemos a diario surgir una iniciativa para controlar y combatir la pandemia
y de inmediato se plantean dos posturas polarizadas irreconciliables. Dichos brotes dificultan mucho llegar a un acuerdo razonable y acciones efectivas, donde se sopesen consecuencias y adopten las mejores condiciones. Esta característica se evidencia tanto en el manejo como en la crítica destructiva respecto a la crisis sanitaria, y se termina perdiendo la perspectiva. Ya no se siente como si estuviésemos pensando juntos cómo resolver el problema, sino en una situación de rivalidad, donde al que va adelante es necesario descabezarlo para tener el campo libre para el opositor o fuerza contraria. Llegamos a pensar, ¿se acuerdan que todos sin excepción estamos padeciendo de la pandemia? Bueno sería si en lugar de esa actitud pudiéramos unificar objetivos y empujáramos en un mismo sentido. Sin embargo, las fuerzas inconscientes del grupo frente a la ansiedad son complejas y la lucha de poderes se interpone. Otra formación inconsciente para lidiar grupalmente con la ansiedad, poderosa en momentos de peligro, es que intentamos librarnos de ella. ¿Qué hacemos? Buscamos culpables, que pueden ser ideas, autoridades, países o personas particulares. La pandemia del coronavirus es un peligro grave y desencadena un arsenal de defensas en cada uno de nosotros, tanto grupal como individualmente. Mientras tanto, la crisis va avanzando, nos va afectando mentalmente, nos vamos contagiando, enfermamos, morimos, nos volvemos obsesivos con los protocolos para prevenir toda posibilidad de caer en ella. Terminamos encerrados, ya no agarramos, ni nos besamos, ni tocamos, nada. Vivimos, si podemos, a través de la pantalla, de los celulares, mientras tanto. Aunque también podemos comprobar que la tecnología nos conecta y nos permite compartir y nos brinda así un consuelo. Respetar los protocolos sanitarios es una muestra de generosidad hacia nosotros y hacia el prójimo. Este proceder respetuoso convive con otros, donde prevalece la negación, el descuido y la actuación irresponsable. Es que es difícil sostener una vida de tanto protocolo que va durando tanto y con tantas incertidumbres. Queremos hacer como si no existiera y no todos resisten. No solo por los daños al bolsillo, sino por el aislamiento que ocasiona la cuarentena, por las ideas depresivas que van surgiendo en la mente y por la saturación de información que es útil, pero que también nos quita el aire. Lo interminable de esta crisis pone a prueba nuestra tolerancia para soportar esta vida pautada, restringida que nos es impuesta. Se vuelve muy difícil alejar las ideas de no poder más, inclusive si intentamos una vida normal, como si la pandemia no existiera. Le cerramos un ojo, sabemos en el fondo que algo está muy mal. Muchos no encontramos sosiego ni compañía, sentir que no vemos a nadie o que nuestra vida va perdiendo sentido. Se ha instalado una completa locura y alteración de nuestras costumbres. Parecería incluso que se nos han ido las ganas de podernos asombrar, de sentirnos bien. Es hora de revisar cómo vivimos. En este siglo, progresivamente nos hemos habituado a ejercer el control de casi todo. No bien surge un problema, le imponemos una solución, sin meditarlo previamente, sino ya como un modus operandi. Algo tan simple como un resfrío nos sirve para ilustrar este punto. Es tan común que no se le deje al resfrío proseguir su curso natural, como es permitir que el cuerpo se cure solo, se restablezca, sino que se ha constituido en una tendencia generalizada recurrir a los antibióticos para cortarlos de raíz,
Esa es la expresión que se usa. Aunque sepamos que los antibióticos no sirven para curarlo, que es un virus, la tendencia es a encubrir el verdadero origen del problema. Quedamos satisfechos con retirar la evidencia, el síntoma, que es de por sí valioso, ya que puede estar avisando de algo mayor. En otros ámbitos vivimos en la cultura de la felicidad. Se impone esta como una normalidad, lo que es un absurdo. Entonces evitamos temas dolorosos, aunque estén allí, mortificándonos. Y estos autoengaños nos perjudican, porque la verdad nos nutre, por dolorosa que ésta sea. En este sentido, la pandemia nos ha cambiado, ha eliminado el hábito de vivir de la manera más despreocupada, como lo hacíamos antes, donde cada uno resolvía su día, según su capacidad, determinación, elección, trabajo, eran decisiones personales. El actual recorte de nuestras libertades, de manera indefinida, nos ha retirado abruptamente estos modos de vivir, estas elecciones, certezas sobre las que estábamos anclados. No es secreto que nuestro destino final es la muerte, pero también hace falta una cuota de negación para vivir. La pandemia nos quita esta carta comodín de la negación, nos enfrenta con la realidad y se nos torna más complicado no darle cara. Claro que hay otros que insisten en negar lo que está aconteciendo. Afirman que no pasa nada o que la pandemia es una patraña de las grandes farmacéuticas. Entonces, en este escenario, ¿qué nos queda? Creo que debemos estirar aún más nuestra desgastada capacidad de tolerancia. Incluso podríamos vernos favorecidos y aprender de la experiencia. Examinemos qué recursos tenemos, aún que no representan un peligro, sino que podrían salvarnos. Estos se hallan en el interior de cada uno y los hemos ido reuniendo a lo largo de la vida a través de las buenas experiencias. Para entender el impacto de la cuarentena, nos podemos preguntar en qué mundo hemos estado viviendo. La economía del mercado nos ha acostumbrado a vivir llenando nuestras mentes de estímulos. El consumismo nos lleva a todo tipo de objetos o situaciones que no siempre necesitamos, pero que a su modo nos alejan del miedo a la muerte. El caricaturista y artista Quino lo expresó tantas veces. Es como si hubiéramos estado viviendo como cajas vacías que se llenan de estímulos ajenos. Bienes, publicidad, mensajes inacabables que nos saturan la mente y nos convencen de ideas que tomamos como propias. Como si no fuéramos capaces de tener pensamientos originales y tomar decisiones personales. Es como si enmudeciéramos una parte esencial de nuestras mentes y que se van llenando de mensajes externos. Forjamos una vida que pensamos nuestra, pero que adolece de autenticidad. Y mientras tanto, nuestro pensamiento se empobrece. Una catástrofe como la pandemia nos fuerza a revisar esas tendencias, a pensarlas, favorece la introspección. Esta desnuda nuestras certidumbres engañosas. Es muy interesante que la relativa quietud del encierro se vuelva una experiencia de aprendizaje y de revisión de la vida. Pensar y sentir se dan mejor en solitario, se acomodan con el ritmo actual más lento. Desarrollar una capacidad de reflexión puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, inclusive llevarnos a una vida con mayor sentido. Este pensar por cuenta propia no siempre tiene buena prensa ni es sencillo. Uno no sabe cómo empezar. Pensar comprende un proceso integrado donde se incluyen los sentimientos. Aparecen dudas o pensamientos no gratos, olvidados, dolores, traumas que estaban disimulados con estímulos externos.
darles espacios para existir puede ser desconcertante y uno se puede sentir más desorientado o más solo. Este proceso, a la larga, rinde frutos interesantes. Uno puede descubrirse como alguien diferente. Habrá decisiones que uno optará por posponer. Con todo, uno se habrá dado más espacio para sí mismo en una soledad creativa. En ocasiones lo he comparado con un juego infantil que se llamaba La Cama Chica. No sé si se acuerdan. Era una pasada que se le jugaba a los amigos. Se les tendía la cama de manera que cuando se metían entre las sábanas ya no podían estirar las piernas porque no había lugar y se quedaban encogidos. Lo que digo es como si nos hubiésemos acostumbrado a vivir en cama chica, no dándonos cuenta que podríamos tener mucho más espacio para movernos con la soltura necesaria y estar, existir. Esta es parte de la libertad que se puede sentir al pensar. Bueno, al ir concluyendo estas líneas, me quedo con una inquietud. Y esta es pensar en cómo será la pospandemia. Las épocas suelen ser una reacción a la anterior, la inmediata anterior. Por ejemplo, después de la gripe española, los años 1918 al 20, que mató a 50 millones de personas en el mundo. Es un montón. Cuando acabó, la gente salió en estampida a una manía generalizada, una fiesta permanente. Fueron los llamados los locos años 20, en inglés The Roaring Twenties. Era una verdadera exaltación maníaca. A la vez, se podía ver como una negación del duelo frente a la tragedia vivida. De ahí siguió, luego de pasada la década del 20, la caída, la debacle financiera del 30. Pero bueno, yo creo que eso sería para otra ponencia. Esta época de pandemia y de incertidumbre y de terror todavía falta por concluir. Y por ahora nos quedamos pensando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adela, por la presentación, por la conferencia que nos has dado, que ha sido muy interesante y sugerente. Gracias. De nada.